En el siguiente trabajo hablaremos sobre la diferencia de derecho y ley, explicando el significado de cada una de ellas, las características de los derechos humanos, las garantías individuales, los tipos de valores como el preferencial, instrumental, intrínseco y extrínseco. Es importante mencionar la importancia de las normas morales, ya que nacen de nosotros mismos, y las normas religiosas impuestas por cada religión para controlar el comportamiento de cada hombre. También hablaremos de las características de la norma jurídica, cómo se clasifican las leyes y los tipos de fuentes que son reales y formales. También hablaremos sobre la clasificación de derecho, que es el público y el privado, y sus subclasificaciones. A todos los que nos escuchan esta mañana. Hoy nos encontramos con Luis. Buenos días. Iván. Buenos días. Ángela. Buenos días. Y Mariana. Buenos días. Hablaremos un poco acerca de qué es las normas de conducta y las leyes naturales. Cuéntanos, Angie, sobre estos temas. Sí, claro. Una ley natural se encarga de dar juicios enunciativos cuyo fin es explicar o demostrar las relaciones que existen entre los fenómenos. Una ley está establecida y no cambia. Por ejemplo, la ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, mientras que una norma de conducta es impuesta por la sociedad y va cambiando por el paso de los años o por tipo de sociedad en donde nos encontramos. Oh, muy bien, Angie. Eso de las normas de conducta es muy cierto. En una ocasión, hablando con una excompañera, me platicaba que en el pueblo de donde es, ven mal a las mujeres por vestir con falda y short. Entonces, cada vez que está ahí no utiliza nada de eso. Y aquí, pues es algo normal que anden las mujeres en short, vestido o como quieran. Ahora hablaremos de los derechos humanos. Es importante saber que son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se pueden transferir bajo ningún título de cesión. Recuerdo perfectamente que el maestro que nos impartió esa clase nos dio un ejemplo súper sencillo sobre la película 50 sombras de Grey. Y pues allí Christian Grey le hace firmar un contrato a Anastasia para que sea su sumisa, o sea, básicamente la está privando de sus derechos, pero en la vida real eso no se puede hacer. Los derechos también son inviolables, imprescriptibles. Eso quiere decir que no se pierden con el paso del tiempo, no se vencen ni se caducan, ya que los adquirimos desde que somos considerados como seres humanos hasta que morimos. Son obligatorios para los poderes públicos, progresivos, irreversibles, o sea que no se pueden negar y mucho menos modificar. Son indivisibles e interdependientes. ¿Pero ustedes creen que realmente esto se lleve a cabo? Pues fíjate, Karen, que la verdad yo dudo mucho de eso, porque hay personas que ni siquiera conocen cuáles son los derechos. Karen, a mí me llamó mucho la atención cuando dijiste que no se vencen, ya que los adquirimos desde que somos considerados como seres humanos hasta que morimos. Pero, ¿desde cuándo nos consideramos así? Desde el momento en que nacemos. A ver, Iván, no. Los derechos humanos se adquieren desde el momento de la concepción y estos no necesitan el reconocimiento de una ley. Ah, caray, pero ¿qué no se supone que en el momento de la concepción es cuando el espermatozoide ya está en el óvulo? Y el tercer derecho dice que todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, ¿qué pasará con las mujeres que abortan? Ahí ya se está violando un derecho. A ver, vamos con calma. Tengamos en cuenta que el aborto es legal, así que no se está violando un derecho. Por ejemplo, en el Código Penal está permitido hasta antes de las 6 semanas de gestación, y en el Estado de México y Oaxaca se extendió hasta las 12 semanas. Pero también es importante mencionar que existen diferentes tipos de derecho, como el preferencial, que es la expresión de cierto valor que le ponemos a algo. Por ejemplo, como estudiantes, cuando tenemos mucha tarea y un examen al día siguiente y en vez de estudiar nos vamos a acostar y a ver series un ratito, entonces ya le estamos dando un valor más importante a las actividades de ocio. También está el valor instrumental, que solo valoran a un objeto como un medio para lograr otro fin. Entonces un ejemplo podría ser cuando tenemos un cochecito ya súper viejito
que casi está desarmándose, pero para nosotros es importante porque aunque esté todo quemado nos sirve para transportarnos de un lugar a otro, ¿cierto? Así es. Y por último está el valor intrínseco, que es parte integral de algo. Angie, pero no te olvides del extrínseco que está relacionado con las normas morales que vamos adquiriendo con las experiencias que vivimos y las normas religiosas que imponen conductas al hombre que nos dicen que tras tener un comportamiento adecuado, bien, Dios nos compensará con algo bueno en la vida. Pero considero que estas normas religiosas deben cumplirse por convicción y amor a un Dios y no por imposición. Por otro lado, las normas jurídicas son las reglas de conducta sancionadas por el Estado a través de sus órganos legislativos y son aplicadas aun cuando el sujeto obligado las desconozca. ¿Y si es un menor de edad? Fíjense que aquí ya entra la capacidad de ejercicio. A ver, Iván, ¿y qué es la capacidad de ejercicio? Luis, pues esta se adquiere a partir de los 18 años de edad y termina hasta la muerte del sujeto, así que ya puede ser sancionado. Se supone que para los menores de edad existe el tutelar de menores, pero la verdad es que no se ocupa de la manera en la que debería. No, Iván, pues fíjate que eso está muy mal y es algo muy grave. No está bien que por ser menores de edad se les permita delinquir y que no reciban un castigo. Muy bien, ahora hablaremos de las características de la norma jurídica. Una de ellas es la literalidad. Esta característica resume uno de los efectos fundamentales de la norma jurídica, en general del propio ordenamiento jurídico. Luis, ¿podrías decirnos qué es una integridad? Sí, claro. La unilateralidad es referida solo a una parte o una acción. Es una de las partes o que se refiere a un aspecto determinado o a una cuestión. Para que se pueda entender esto y lo tengamos más claro, mencionaré algunos de los ejemplos. Mariana, ¿puedes apoyarme con algunos de los ejemplos para que les quede claro lo que es la unilateralidad? Sí, claro, Luis. Como primer punto, tenemos que no cometerás actos impuros como mandamientos religiosos. 2. Deberás ceder el asiento a personas mayores o discapacitadas en el transporte público. 3. No mentir. Como cuarto punto tendremos no vivir en un clima de violencia en la propia casa. Quinto y último punto, no tirar la basura en la calle. Muy bien, esperemos que hayan entendido los ejemplos que nuestra compañera nos dio acerca de la unilateralidad. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe qué es bilateralidad? Yo tengo una definición en mente. La bilateralidad son las normas que a la vez que imponen deberes, conceden facultades. Algunos ejemplos serían contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, contrato de hipoteca, contrato laboral y contrato de préstamo. En unos minutos regresamos. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Y esta casa todo el día. Empieza un día fabuloso. Fragancia constante, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. Bueno, es hora de continuar. Otra de las características de la coercibilidad es la facultad que posee el Estado de aplicar la fuerza si una persona se niega a respetar la ley o sanciones. Y para que tengamos más clara la definición, algunos de los ejemplos serían pagar impuestos o no cumplir con el servicio comunitario. Muy bien, Luis, eso es interesante, pero también otra característica es la incoercibilidad. Esta es la incapacidad que se tiene de aplicar la fuerza a una persona que no cumple con algún precepto. Esta palabra está actualmente en desuso. Ejemplo de ello sería no ir a misa los domingos y no dar limosna en la calle. La tercera característica es la generalidad. Esta se ubica a sí mismo como carácter fundamental de la norma jurídica. La norma jurídica prevé para categorías de personas y no para personas en particular. La característica número 4 es la abstracción. Y bueno, la abstracción se puede llegar a mezclar con la generalidad, sin embargo son características distintas de la norma jurídica. Ahora hablaremos un poco de la interioridad y exterioridad.
Como exterioridad entendemos que las normas externas son las que regulan solo los actos exteriorizados. ¿A qué se refiere esto? Es decir, aquellos actos que podemos percibir por los sentidos. De esta definición podemos inferir que las normas exteriores no son muy exigentes, ya que no importa si el sujeto se adhiere al valor protegido. Luis, ¿nos puedes decir qué es la integridad? Sí, Mariana, con gusto. Se dice que una norma es inferior cuando regula no solo el comportamiento externo del sujeto, sino que también reglamenta su fuero interno. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que regula también sus pensamientos y sus motivaciones. Chicos, ¿sabían que las normas morales son internas, ya que no basta para que se den por cumplida la mera concordancia entre la norma y la conducta externa? Sí, Iván, es la facultad de la norma para actuar y sin jurisdicción a una norma superior dentro de una marca de valores jurídicos. En ese caso, la norma es creada por uno mismo, quien es el que debe cumplirla. Karen, y para que les quede más claro, ¿podrías darnos un ejemplo? Pues cuando te impones el derecho de acudir cada fin de semana a visitar a tus abuelos a su casa. ¿Alguno de ustedes nos podría decir qué significa la heteronomía? La heteronomía es que las normas son creadas por un sujeto, o sea, por el legislativo distinto al destinatario de las mismas. Un ejemplo sería en el derecho, que las normas son creadas por los órganos del Estado, como la aprobación del pago de nuevos impuestos. Oh, muy bien, Angie. Gracias por el dato. Chicos, ¿ustedes tienen claro lo que es el concepto de derecho? No, Iván, no muy claro. Bueno, pues el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en sociedad susceptible de aplicar una sanción al que viola dicha norma. ¡Qué bien! Ahora ya tenemos más claro el concepto de derecho. Ahora sí creo que te ponías atención a la clase del profesor Gautemo. Ahora hablaremos de derecho. Existen muchos tipos de derecho y por ello es importante saber cuáles son. En primer lugar, se clasifican en público y privado. En derecho público se encuentra el derecho internacional, que son principios y normas que regulan las relaciones de Estado a Estado. Esto pues con el fin de dirimir los conflictos. También se encuentra el derecho constitucional, que son básicamente las garantías individuales. ¿Y cuáles son sus garantías? ¿Cómo que no sabes? Bueno, a ver, pues una garantía es un derecho contemplado en un ordenamiento jurídico, principalmente en una constitución. Aquí en México, esas garantías están en los primeros 29 artículos de la Constitución mexicana. Bueno, y un ejemplo podría ser el artículo 3º, que dice que todos tenemos derecho a una educación laica y gratuita, aunque realmente pues eso en muchos casos pues no se cumple. Soy fresca, soy sensible, lo sé, soy única, soy yo por lo que canto yo. Soy firme, tengo mis días, lo sé, soy clara, soy yo por lo que canto yo. Cuídate, a mí me encanta solo y me protege, soy yo por lo que canto yo. Íntimo Bailomecán, elige el tuyo. Y es por eso que hay muchas personas analfabetas que realmente es algo muy grave, porque ya para el trabajo que sea te piden estudios y a veces es tanta su necesidad que es lo que los obliga a robar y empezar a delinquir. Por eso hay mucha inseguridad actualmente. Tienes razón. Otro ejemplo es el 17º artículo, el cual dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y ¿qué hacen en algunas comunidades? ¿No hasta linchan a los rateros, violadores y demás? Pues sí, obviamente eso está muy mal, pero viéndolo desde otro punto de vista, la verdad es que
Creo que hasta tú lo harías si ves que las autoridades no hacen nada por castigar al delincuente, y pues con justa razón. Bueno, y por último se encuentra el derecho administrativo, que es el conjunto de leyes y normas encargadas de la regulación de la administración pública. Un ejemplo puede ser un ministerio público. Debe ser transparente para un mejor funcionamiento en cada una de sus ramas. Exactamente. Ese sería un principio de participación en los derechos administrativos. Iván, ¿tú conoces el derecho privado? Pues claro que sí. Está formada por el derecho internacional privado, el procesal, civil y el mercantil. No, pero explícanoslo. Pues mira, el derecho internacional privado nos dice que es el conjunto de principios y preceptores jurídicos que permite determinar la nacionalidad de las personas. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Los actos del estado civil de la persona se hacen constar ante la autoridad del registro civil, que es llamado oficial o juez del registro civil, según el estado de la República Mexicana de que se trate. Estos actos son, por ejemplo, el registro del nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la adopción, entre otros. Las disposiciones del Código Civil, además de regular a las personas físicas, dan tratamiento legal a las personas jurídicas conocidas en esta materia como asociaciones y sociedades civiles. Conviene mencionar que no se debe confundir a estas personas jurídicas del derecho civil con las sociedades mercantiles, las cuales están reguladas por el derecho mercantil. Y por último, el derecho mercantil vela por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y estable, el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como en el caso de la protección a los consumidores. ¡Hey! Encuentra a tus cuates en los empaques del nuevo Bonaizote chido. ¡Cool! ¡Copa! ¡Carita! ¡Queda bien! ¡Ay, mi crush! ¡Muy! ¡Bombón! BFF! ¡Fresa! ¡Y también Lady! ¡Colecciónalos! Pero te faltaron todavía mencionar otros. ¿Cuál es, Luis? El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo, tales podrían ser como las jornadas laborales, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras. Todo esto surge a partir del artículo 123 de la Constitución. También está el derecho aéreo, que remite al conjunto de normas jurídicas que regulan la navegación aérea y el establecimiento y uso de sus infraestructuras, sea con fines civiles, comerciales o no, o militares. Dichas normas pueden ser tanto de origen nacional o interno, esto es adaptadas unilateralmente por cada estado, como de origen internacional, esto es surgidas de acuerdos bilaterales o multilaterales, entre varios, o de organizaciones constituidas por estos, como la Organización de Aviación Civil Internacional, siendo este último tipo de normas aeronáuticas muy numerosas y relevantes por el frecuente alcance supranacional de los vuelos. Rico pollo. Hola, Luis. Hola, Miguelito. ¿Y das 2 cubitos de rico pollo? ¿Y si te doy 3 cubitos? Es que no me alcanza, solo traigo 5 pesitos. Pero si te alcanza, Miguelito, porque ahora Rico Pollo te da 3 cubitos por 5 pesitos. Entonces, ¿sí me alcanza? Pues sí, güey, no mames. Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. El derecho agrario mexicano es un conjunto de normas que se dirigen a un determinado grupo social, protegiéndolo al traducir la suma de sus patrimonios, económicamente negativos por lo pobre, en una fuerza jurídica capaz de oponerse a las de un interés patrimonial positivo.
Por ende, estas normas rigen todas las relaciones jurídicas que surgen a consecuencia de la organización y explotación de la propiedad ejidal, de la pequeña propiedad y de las comunidades agrarias. Íntimo Bailomecán, elige el tuyo. Y por último está la seguridad social. Esta es una institución nacida de la solidaridad humana que se manifiesta en la reacción de ayudar a personas o grupos en estado de necesidad. La Organización Internacional de Trabajo la define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, al desempleo, invalidez, vejez y la muerte. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a los familiares con hijos, de las familias con hijos e hijas. La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias. Bueno, compañeros, como conclusión de este podcast, de los temas que hemos hablado, pues les daré una breve conclusión, que todo ser humano tenemos derechos y obligaciones tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, y pues en un trabajo nos tenemos que acatar a lo que son órdenes, reglas, leyes, etcétera. Y pues de mi parte eso sería todo. Espero que tengan un feliz fin de semana o un inicio de semana, lo que sea. En este trabajo pude identificar algunos aspectos de derecho. También a identificar la diferencia entre ética, que se encarga del estudio de la conducta del hombre en base a sus valores y antivalores, y la moral, que es una serie de valores impuestos por la sociedad. También ya tengo una idea más clara sobre lo que es una norma de conducta y cómo identificarla en cada sociedad, y sobre todo que debemos respetarlas, ya que cada grupo social es diferente. También ahora sé que es un derecho humano y una garantía individual. Su principal diferencia es que la primera no necesita un reconocimiento de una ley, mientras que la segunda sí, ya que está plasmada en la Constitución o en una Carta Magna. También cómo se dividen los poderes en México, que es el Ejecutivo, conformado por el presidente, el Legislativo, donde están los diputados y senadores, y por último el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También que es una capacidad de ejercicio, que esta se adquiere a partir de los 18 años y termina hasta la muerte del sujeto. Y también que es una emancipación, que consiste en que un menor de edad se convierte en un titular de derechos y obligaciones siempre y cuando haya cumplido 14 años de edad. Bueno, para mi punto de vista, creo que en la actualidad ya nadie respeta los derechos que cada persona tiene y hay muchas injusticias hoy en día. Como lo hablamos, hay menores de edad que cometen un delito, pero no les hacen nada solo por ser menores de edad. Y eso es injusto, ya que pues cometen un delito
y lo tienen que pagar. Bueno chicos, mi punto de vista acerca de lo que vimos en la materia de derecho laboral, es necesario tener bases solidarias acerca de los conceptos, términos y artículos que influyen en materia laboral. Es determinado comprender que cada parte cuenta con sus respectivas obligaciones y derechos otorgados por la ley. La relación de trabajo pide cesar en cualquier momento, ya sea como responsabilidad para el patrón, es decir, un despido injustificado, o con responsabilidad para el trabajador, como despido justificado. También opinamos acerca de otros temas que nos sirven a lo largo de la vida cotidiana, sobre el derecho del trabajador y entre otros temas. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo por ver el video, pero recuerden que las fuentes del derecho son normas que nos originan las obligaciones para la sociedad. Así que no olviden, el derecho es muy importante para la vida cotidiana. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Den like, manita arriba y muchas gracias por su atención.